Al contrario, bienvenidos al INAI y es un gusto poderlos recibir aquí para un tema que en el área de los deportes pues, ha generado mucho revuelo y qué bueno, porque al final podemos llegar a un público que digamos que no es el convencional o el tradicional que sigue los asuntos del INAI. Como bien lo planteas, el tema de las condonaciones fiscales y de las cancelaciones fiscales en general, pues en al menos los últimos 12 años ha representado casi 800,000 millones de pesos en términos de condonaciones y poco más de 1,1 billón las cancelaciones. Entonces, pues la gente se pregunta, ¿y quiénes están ahí? ¿Y por qué a unos sí, por qué a otros no? ¿Por qué si yo trabajo y en determinado momento me va mal y no tengo dinero ni siquiera para pagarle la escuela o la salud a mi familia? ¿Por qué a mí no me condonan los impuestos? Y se ha generado varias resoluciones del INAI en donde pide o instruimos a que el SAT entregue toda esa información. No sé quién hizo la pregunta específica esta sobre cuáles habían sido los clubes de fútbol pertenecientes a la Liga Mexicana de Fútbol a los cuales se le habían condonado, pero lo que sí puedo decir es que muestra cómo actores relacionados con el fútbol pues ya son conscientes de que tienen este derecho e hicieron esa pregunta. Recientemente el SAT ya entregó la información. Ya entregó, son 3 clubes los que recibieron condonaciones de acuerdo a lo que entregó el SAT, pero estamos en el proceso todavía, que vence mañana, de que la persona que requirió la información pueda inconformarse o no con lo que el SAT dijo. Una vez que venza el plazo del día de mañana, si no hay inconformidad, pues esta información ya la podremos hacer del conocimiento público para saber cuáles fueron esos 3 clubes y los montos a los cuales el SAT le hizo estas condonaciones. En efecto, se habían tardado en dar cumplimiento a esta resolución, pero lo hicieron en los últimos días y bueno, tenemos que dar a que se cumplan los plazos definitivos para poder hacer del dominio público esta información. El tema de las condonaciones fiscales es de tal amplitud y de tal envergadura que hoy ya es una obligación de transparencia. O sea, ustedes pueden entrar al portal, a la Plataforma Nacional de Transparencia, buscar el SAT y ahí deben de estar la información relativa a todos los clubes y a todas las empresas que se les han condonado. Esto para los años 2016 y 2017. ¿Qué sucede para los años anteriores a 2014? Había una tensión entre las leyes, por un lado el Código Fiscal, que prohibía que se entregara esa información porque estaba protegida por secreto fiscal, y por otro lado nuestras resoluciones del INAI, en donde señalábamos desde el 2010, en ese momento el IFAI fue la primera resolución, que las condonaciones fiscales, al ser información de interés público, se debía de vencer el secreto fiscal. La realidad de las cosas es que hoy esa pelota está en la cancha del Poder Judicial. Es el Poder Judicial quien tiene que resolver de fondo qué es más importante, preservar el secreto fiscal o cumplir con la resolución del INAI. Y hay una serie de empresas que se han venido amparando y eso ha detenido de que se haga pública parte de la información. Ahora, recordar finalmente que en las últimas semanas el propio titular del Ejecutivo Federal y la administradora general del SAT ya se pronunció porque iban a entregar el monto y las personas de 2014 a la fecha de todas las condonaciones fiscales, incluso hacia atrás. Pero la verdad de las cosas es que a nosotros no nos han dado esa información. Por el momento, al parecer, solo se la dieron al juez, que hizo la instrucción de que ya se hiciera pública esa información, y en el momento en que nosotros la tengamos, pues ya evaluaremos si se está dando cumplimiento a nuestra resolución y pondremos a disposición de todo el público esta información que es básica porque tú bien lo como bien tú lo señalabas. Cada peso que deja de recaudar el Estado mexicano por una condonación o por una cancelación, que no es algo ilegal, estaba permitido en cada
proyecto y la ley de ingresos que se aprueba cada año, pero normalmente se hacía cuando iniciaban las administraciones, en el caso del presidente Calderón, en el caso del presidente Peña, y luego el propio Código Fiscal le daba esas atribuciones al titular del Ejecutivo Federal. En la ley de ingresos de este año no está esa posibilidad de que se generen las condonaciones fiscales, y el propio titular del Ejecutivo emitió un decreto en el cual renuncia a esas potestades que le daba el Código Fiscal. Entonces, hacia adelante se ve difícil de que esto pueda volver a suceder, pero hay que dar el debate público y hay que transparentar quiénes fueron, quiénes se beneficiaron de estas condonaciones y por qué no de las cancelaciones, porque es dinero que deja de invertir el Estado, por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación, incluso a propios programas para fomentar el deporte en los distintos municipios o entidades federativas a lo largo y ancho del país. Los clubes y las distintas empresas que formaron parte y que se vieron beneficiadas de este programa, que insisto que es legal, de condonaciones, pues no es que hicieran algo ilícito. El tema de fondo aquí es saber por qué, para regresar al caso de los clubes, en determinado momento sí a estos tres y por qué a los otros no, si es que los otros también pidieron verse beneficiados de este programa de condonaciones. ¿Y cuáles fueron en determinado momento las razones que justificaron el que a estos tres clubes sí se les hayan hecho las condonaciones por los montos que se le hicieron a cada uno de ellos? Me costaría trabajo irme por esa veta de vámonos contra alguien. Lo que nosotros hacemos es garantizar el derecho de acceso a la información para que la población en su conjunto pueda evaluar si las decisiones que toman las autoridades están debidamente fundamentadas, basadas en evidencia y por lo tanto se justifican. Entonces, una de las aristas a las cuales hay que ir es quién o quiénes fueron las o los funcionarios públicos que autorizaron esas condonaciones. Y para cada caso, si efectivamente en función de lo que habilita la ley y el Código Fiscal, sí se cumplió con los requisitos necesarios para que se favoreciera a estos clubes. Entonces, pues creo que es un debate muy sano que hay que dar y que los otros clubes, miembros de la liga, que a lo mejor pudieron haber hecho de esa potestad que está en la ley y que no se vieron beneficiados, pues ahora sí que ellos digan, oye, ¿por qué a ellos sí y a mí no? ¿No? Y que la población en su conjunto, más allá de los aficionados de los distintos clubes, pueda saber, oye, ¿por qué le condonaste a este club cuando ese dinero, pues más bien se pudo haber ido para reparar una escuela, una carretera, la recolección de la basura, el que llegue agua potable? Normalmente los clubes están o en las capitales o en las zonas conurbadas de las capitales y muchas veces no hay servicios básicos en estas ciudades en las cuales están los clubes. Entonces, ¿por qué les condonas a algunos millones o miles de pesos mientras que nosotros no tenemos esta capacidad? Y eso es lo que hay que debatir, y de ahí la importancia de que la gente se esté involucrando y esté haciendo uso de su derecho de acceso a la información para ver cómo o por qué el Estado mexicano deja de recaudar y deja de tener capacidad de poder garantizar estos derechos o de poder prestar estos servicios.